Jesús me revela el único pecado que impide a los cristianos entrar al cielo. Me llamo Ernesto, tengo 62 años, y lo que voy a contarte no es fácil de confesar. Durante décadas creí ser un hombre de fe, un buen cristiano. Estaba convencido de que mi lugar en el cielo estaba asegurado, pero estaba equivocado, muy equivocado. Nací en un pequeño pueblo en las montañas de Nuevo México. Mi vida siempre fue sencilla. Trabajo duro, familia, iglesia los domingos, oración antes de dormir. Nunca pensé que mi alma corría peligro. Siempre repetí en mi mente, Dios es amor y un Dios de amor no podría condenarme. Esa frase se convirtió en mi escudo, en mi excusa, en mi trampa. Pasaron los años y mi fe se volvió una rutina. Iba a la iglesia como quien cumple con una costumbre. Oraba, sí, pero muchas veces eran palabras vacías, sin vida. En mi interior creía que ya estaba a salvo, que nada podía poner en riesgo mi salvación. Hasta que un día, la voz de Jesús me confrontó con la verdad más dura que he escuchado en mi vida. Había un pecado que me estaba alejando del cielo, y ni siquiera lo sospechaba. Aquel día comenzó como cualquier otro. Era un sábado por la tarde. Había terminado de reparar unas herramientas viejas en el garaje y me senté en el porche de mi casa con una taza de café. El sol caía lentamente detrás de las montañas y el silencio del campo me hacía sentir en paz. Pero dentro de mí había un vacío extraño, un silencio que no podía explicar. Mientras miraba el horizonte, de repente sentí un peso en el pecho. No era físico, era espiritual. Como si el mismo cielo me estuviera observando y juzgando. Cerré los ojos y escuché una voz clara, firme, imposible de ignorar. Ernesto, el orgullo espiritual es el pecado que impide a muchos entrar en mi reino. Y tú lo llevas dentro. Me quedé helado. Orgullo espiritual. ¿Yo? Pero si toda mi vida había sido un hombre de iglesia. No bebía, no fumaba, no maldecía, ayudaba a mis vecinos. ¿Cómo podía ser que eso me alejara de Dios? Entonces todo se volvió como una visión. Vi a multitudes de cristianos, vestidos de religiosidad, con Biblias en sus manos, con labios que alababan, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y entre ellos estaba yo. Sentí vergüenza, sentí miedo. Me di cuenta de que el peor de los pecados no era aquel que se ve, sino aquel que se esconde detrás de la apariencia de santidad. El orgullo espiritual había sido mi cárcel invisible. Me hizo creer que ya no necesitaba arrepentirme, que mi vida era suficientemente buena, que yo no era como los demás pecadores. Ese pensamiento me estaba llevando directo a la condenación. Lo entendí con una claridad brutal. El orgullo espiritual es el único pecado que impide a los cristianos entrar al cielo, porque destruye la verdadera humildad, la dependencia de Cristo, la necesidad diaria de su gracia. Mientras esa revelación penetraba mi corazón, caí de rodillas y lloré como no lo había hecho en años. Mis oraciones ya no eran frases repetidas, sino un clamor desde lo más profundo de mi alma. Señor, perdóname, arranca de mí este orgullo que me ciega, no permitas que me pierda creyendo que estoy salvo. Y fue allí, en medio de mi quebranto, que la luz de Jesús me envolvió. No era una luz que me condenaba, era una luz que sanaba, que mostraba la verdad, que me liberaba de esa ilusión peligrosa. Ese día comprendí algo que nunca más olvidaré. No basta con creer de labios para afuera, no basta con asistir a una iglesia, no basta con decir, yo soy cristiano. El verdadero cristiano vive cada día en humildad, reconociendo su necesidad de Cristo, dependiendo de su gracia, rindiendo su orgullo ante la cruz. Y ahora te lo digo a ti, con todo mi corazón y con la voz quebrada de un hombre que estuvo a punto de perderlo todo. Cuidado con el orgullo espiritual. Es silencioso, sutil, disfrazado de fe, pero es mortal. Cuando finalmente abrí los ojos después de aquella visión, mis mejillas estaban empapadas de lágrimas. Era como si hubiera despertado de un largo sueño del que ni siquiera era consciente. Me quedé en silencio, inmóvil,
mirando mis propias manos. Pensé, ¿cómo es posible que haya vivido tantos años engañado? ¿Cómo es posible que me haya acostumbrado a una fe tan superficial? En ese instante me invadió una certeza. No era el único. Miles, millones de cristianos vivían igual que yo, atrapados en esa comodidad espiritual, en ese orgullo invisible que nos hace sentir seguros, mientras caminamos directo al abismo. Quiero confesarte algo. No fue fácil aceptar esta verdad. Durante los primeros días después de esa experiencia, mi mente luchaba contra lo que había visto y oído. Una parte de mí quería aferrarse a la vieja idea de que yo estaba bien. Porque reconocer que había estado mal, que había sido orgulloso, que me había creído justo, era como desarmar mi identidad entera. Pero cuanto más intentaba resistirme, más fuerte era la voz de Jesús en mi interior. Sin humildad, no hay salvación. Sin arrepentimiento genuino, no hay cielo. Sin reconocer tu necesidad de mí cada día, no hay entrada a mi reino. Y ahí entendí algo devastador. Mi pecado no era haber fallado en acciones externas. Mi pecado era haber confiado en mis propias fuerzas, en mis propias buenas obras, en mi propia justicia. Era haber pensado que yo, por ser bueno, tenía la entrada asegurada al cielo. Ese pensamiento era orgullo puro. Recuerdo que esa semana apenas pude dormir. Las noches se convirtieron en un desierto espiritual. En la oscuridad de mi habitación, todo mi pasado desfilaba delante de mí. Las veces que había juzgado a otros creyéndome más santo, las veces que había mirado con desprecio a los débiles de la fe, las veces que repetí oraciones sin vida solo por costumbre. Sentía que Dios estaba desnudando mi alma delante de mí mismo. Y créeme, no hay experiencia más dura que mirarte en el espejo de tu propia hipocresía. Pero quiero que entiendas esto. En medio de esa confrontación, también apareció la misericordia. No era una revelación para condenarme, sino para salvarme. Como un padre que sacude al hijo que corre directo al fuego, así Jesús me sacudió a mí. Y lo hizo con amor. Un amor severo, sí, pero un amor real. Fue entonces cuando una frase resonó en mi espíritu con una fuerza que jamás olvidaré. El pecado del orgullo espiritual es el que más almas cristianas arrastra al infierno, porque les hace creer que ya están salvas, cuando en realidad nunca se han rendido de verdad a mí. Me estremecí. Esa frase quedó grabada en mí como un fuego, y entendí que debía compartirlo, aunque me avergonzara, aunque me doliera. Porque si yo, un hombre que toda su vida estuvo en la iglesia, podía estar caminando hacia la perdición sin darme cuenta, ¿cuántos más estarían en la misma situación? Querido amigo, quiero que escuches esto con atención. No importa cuánto tiempo lleves en una iglesia, no importa cuántos himnos hayas cantado, no importa cuántas veces hayas leído tu Biblia. Si en tu corazón hay orgullo, si en tu vida no hay arrepentimiento genuino, si piensas que eres suficientemente bueno, estás en peligro. Y no lo digo para asustarte, te lo digo porque yo estuve ahí, porque yo sentí ese abismo abrirse bajo mis pies. Lo más impactante vino después. Días más tarde, mientras oraba de madrugada, sentí otra visión. Vi una puerta inmensa, blanca, resplandeciente. A su alrededor había multitudes esperando entrar. Algunos lo hacían con gozo, abrazados por la luz, pero muchos eran apartados y se quedaban golpeando y gritando: Señor, Señor, ábrenos. ¿Acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros? ¿No asistimos a la iglesia toda nuestra vida? Y la respuesta era la misma: nunca os conocí. Apartaos de mí. Cuando escuché esas palabras, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Y Jesús me susurró: el orgullo espiritual hace creer a los hombres que me conocen, pero en realidad nunca me han entregado su corazón. Ese es el pecado que cierra la puerta del cielo. Caí rostro en tierra. Supliqué por misericordia. Supliqué que no me dejara ser contado entre esos cristianos engañados. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi oración no era una rutina,
sino un grito de vida o muerte. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Dejé de vivir en la comodidad de una fe superficial. Cada mañana, lo primero que hago es decir, Señor, aquí estoy. Sin ti no soy nada. Guárdame del orgullo. Enséñame a depender de tu gracia. Manténme humilde, manténme fiel. Y cada día, esa oración me recuerda la fragilidad de mi alma y la grandeza de su amor. Y ahora, con la voz quebrada y las manos temblando, te lo confieso, ese fue el día en que Jesús me reveló el único pecado que impide a los cristianos entrar al cielo. Y ese pecado estaba en mí. Después de esa revelación, mi vida ya no volvió a ser la misma. Era como si una venda invisible hubiera caído de mis ojos. Caminaba por mi casa y cada rincón me recordaba la falsa seguridad en la que había vivido tantos años. Mis trofeos de pesca, mis fotos familiares en la sala, incluso la Biblia que reposaba abierta en la mesa del comedor, todo parecía acusarme suavemente. Creíste que esto era suficiente, pero olvidaste lo más importante. Rendí tu corazón por completo. Comencé a darme cuenta de que el orgullo espiritual no se muestra de una manera escandalosa, sino en los pequeños detalles de la vida. Está en ese pensamiento que dice, yo soy mejor que los demás porque asisto a la iglesia. Está en la voz que susurra, mi vida está en orden, así que Dios debe estar satisfecho conmigo. Está en la falsa confianza que repite, no necesito arrepentirme tanto, porque no soy tan malo como otros. Y así, poco a poco, el veneno se infiltra en el alma hasta endurecerla completamente. Una tarde, mientras caminaba por el muelle solitario de mi pueblo, observé a los pescadores lanzar sus redes con esperanza. Y pensé, así somos los cristianos que vivimos engañados. Lanzamos las redes de nuestra fe, pero lo hacemos con las manos vacías del corazón. Fingimos, aparentamos, y un día nos daremos cuenta de que hemos pescado viento. Esa idea me persiguió, tanto que una noche desperté sobresaltado con un pensamiento ardiente en el pecho. Si el orgullo espiritual me estaba destruyendo a mí, ¿cuántos de mis hermanos también están atrapados sin saberlo? Y entonces comprendí, mi testimonio no era solo para mí. Tenía que hablar, tenía que advertir, aunque me juzgaran, aunque me señalaran como exagerado. Recuerdo claramente la primera vez que compartí mi experiencia en la iglesia. Era un miércoles por la noche, en un servicio de oración. Me levanté con el corazón acelerado. Mis manos temblaban, y mi voz al inicio apenas pudo salir. Pero las palabras fluían con la fuerza de algo que no podía callar. Amigos, hermanos, yo creí durante toda mi vida que estaba salvo. Y me equivoqué. Viví engañado por un pecado que casi me arrastra al infierno, el orgullo espiritual. Creí que ser cristiano de costumbre era suficiente. Creí que por orar y asistir a la iglesia ya tenía garantizado el cielo. Pero Jesús me mostró que eso es mentira. Y quiero advertirles, muchos de nosotros podemos estar caminando en esa misma ilusión. El silencio que cayó sobre el lugar fue tan profundo que podía escucharse la respiración entrecortada de algunos. Nadie se movía, nadie murmuraba. Todos estaban como congelados. Y en ese momento lo entendí. No era yo quien hablaba. Era el Espíritu de Dios usando mi historia para sacudir corazones. Esa noche, varias personas lloraron y yo también lloré con ellas. Sentí que había dado el primer paso hacia una misión que aún no comprendo del todo, pero que sé que Dios mismo me encomendó. Despertar a los cristianos dormidos, mostrarles el peligro del orgullo invisible, llevarlos de vuelta al verdadero arrepentimiento. Desde entonces, cada día se convirtió en un examen profundo de mi corazón. Al despertar, ya no me preguntaba, ¿soy un buen hombre? Sino más bien, ¿estoy dependiendo hoy de la gracia de Cristo? ¿Estoy humillándome delante de Él? ¿Estoy reconociendo mi necesidad constante de su perdón? Porque entendí que la vida cristiana no es un trofeo que se guarda en una repisa, sino una batalla diaria contra uno mismo. Y déjame confesarte algo más. La lucha contra el orgullo espiritual no termina nunca. A veces,
Incluso después de aquella revelación, he sentido que el orgullo intenta volver, disfrazado de pequeños pensamientos. Ya hablaste de tu testimonio, ya advertiste a otros, ahora eres un siervo fiel. Y justo en ese instante, caigo de rodillas y clamo: Señor, guárdame de volver a caer en lo mismo. Guárdame de pensar que ya llegué. Guárdame de confiar en mí. Porque ahora sé que la humildad no es un sentimiento pasajero, sino una actitud constante de dependencia. Es reconocer que sin Cristo, aunque haya servido toda una vida en la iglesia, estoy perdido. Es aceptar que la salvación no se compra con mis obras, sino con la entrega total de mi ser. Querido amigo, si algo quiero dejar grabado en tu corazón es esto: no confíes en tu propio cristianismo. No confíes en tu experiencia, en tus años de iglesia, en tus oraciones mecánicas. Examínate. Pregunta a tu alma: ¿estoy viviendo de verdad rendido a Cristo, o solo estoy descansando en mi orgullo disfrazado de fe? Porque ese, créeme, fue el error que casi me condena. Y si hoy estoy vivo para contarlo, no es porque lo merezca, sino porque la misericordia de Jesús me sacó del abismo a tiempo. Después de aquella confesión con mi nieto, entendí que Dios me estaba mostrando algo mucho más grande de lo que yo imaginaba. No era solo una revelación personal, era una advertencia para mi familia, para mi iglesia y quizás para todo aquel que algún día escuchara mis palabras. Y fue allí cuando descubrí que la lucha contra el orgullo espiritual no era un evento aislado, sino un proceso que duraría hasta el último día de mi vida. Las semanas siguientes fueron como un desierto interior. Aun cuando había experimentado aquella luz en medio de la tormenta y el poderoso llamado al arrepentimiento, mi corazón seguía mostrándome restos de soberbia, pequeñas actitudes, pensamientos ocultos que parecían inofensivos, pero que en realidad eran raíces profundas de ese mismo pecado. Me sorprendía a mí mismo juzgando en silencio a otros creyentes, midiendo su fe como si yo fuera el juez. Y cada vez que caía en esa trampa, una voz suave pero firme resonaba en mi interior: ese es el mismo orgullo que casi te condena. No lo ignores. Fue entonces cuando comencé a llevar un diario espiritual. Nunca antes lo había hecho, pero sentí que debía escribir todo lo que Dios me mostraba, cada lucha, cada victoria y cada caída. Escribir se convirtió en una forma de desnudar mi alma delante de Dios, de no ocultarle nada, de reconocer que aún necesitaba ser transformado. Y al leer mis propias palabras días después, veía con claridad que mi peor enemigo no era el mundo, ni Satanás, ni las tentaciones externas. Mi peor enemigo era yo mismo, mi propio corazón lleno de confianza en sí mismo. Una mañana, mientras escribía en ese diario, recordé una escena de mi infancia. Tenía apenas 9 años cuando escuché por primera vez a un predicador hablar del infierno con tanta fuerza que me asustó profundamente. Esa noche no pude dormir. Lloré en silencio en mi cama, convencido de que si moría en ese momento me perdería para siempre. Pero con el tiempo, esa impresión se desvaneció. Los adultos de mi entorno me tranquilizaron, diciéndome que yo era un buen niño, que iba a la iglesia, que obedecía a mis padres y que por lo tanto no debía preocuparme. Sin darme cuenta, aquella semilla de orgullo empezó a germinar desde mi niñez. Y ahora, casi 6 décadas después, estaba viendo el fruto amargo de haber creído esa mentira, que la bondad externa es suficiente para entrar al cielo. El recuerdo me golpeó tan fuerte que cerré el cuaderno y me puse de rodillas. Clamé al Señor como nunca lo había hecho antes. Padre, perdóname por todos estos años de orgullo. Perdóname por haber creído que era suficiente ser un buen hombre. Líbrame del engaño que arrastré desde niño. No quiero vivir ni un solo día más confiando en mi justicia propia. Y en ese momento, aunque no vi ninguna visión ni escuché ninguna voz audible, sentí una paz profunda, como si un peso que había cargado toda mi vida finalmente se desprendiera de mi alma. Pero esa paz no significaba descanso absoluto. Al contrario, era el inicio de una misión que yo no había planeado: advertir a otros sobre este pecado invisible.
Porque mientras más oraba y meditaba, más comprendía que millones de cristianos en el mundo vivían en esa misma ilusión peligrosa, pensando que con asistir a la iglesia, con leer la Biblia de vez en cuando, o con haber repetido una oración hace años, ya tenían asegurada la eternidad. Y lo más terrible es que esa mentira no solo tranquiliza, también adormece, endurece y ciega. Comencé a compartir esto en pequeños grupos de estudio bíblico. Al principio lo hice con timidez, casi con vergüenza, pensando que quizá me juzgarían. Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. La gente escuchaba en silencio y muchos terminaban llorando. Un anciano de mi iglesia, que siempre había sido considerado un ejemplo de rectitud, me confesó después de una reunión: Martín, yo también he vivido toda mi vida pensando que por mi disciplina estaba seguro, pero ahora me doy cuenta de que he confiado más en mí mismo que en Cristo. Y al escuchar eso, entendí que no era yo quien hablaba, sino el Espíritu Santo usando mi experiencia para despertar a otros. Con el tiempo, incluso pastores me pidieron que compartiera mi testimonio en sus congregaciones. Y fue allí cuando enfrenté otra tentación peligrosa: sentirme importante. Recibía invitaciones, atención, reconocimiento, y nuevamente ese orgullo intentaba levantarse dentro de mí. Fue una lucha terrible, porque ahora comprendía que incluso en medio de un ministerio sincero, el orgullo podía disfrazarse y volver a esclavizarme. Una noche, mientras viajaba de regreso de una predicación, sentí en lo profundo de mi corazón que Dios me preguntaba: ¿lo haces para que otros vean a Cristo o para que te vean a ti? Esa pregunta me dejó sin aliento. Me detuve al costado de la carretera y lloré como un niño. Sabía que la batalla contra este pecado sería constante, diaria, hasta mi último aliento. Hoy puedo decirlo con toda claridad: el pecado que más almas arrastra al infierno no es el adulterio, ni la mentira, ni la violencia. Es el orgullo espiritual, porque es el único pecado que puede hacerte sentir salvo mientras estás perdido. Es la trampa más sutil del enemigo: convencerte de que ya no necesitas arrepentirte, de que ya no necesitas depender de Cristo cada día, de que tu fe pasada y tus obras presentes son suficientes. Ese fue mi pecado. Ese fue el muro que me separaba de Dios. Y ese es el mismo muro que Jesús destruyó con su amor al mostrarme la verdad. Ahora, con mis 68 años, solo deseo que cada palabra que salga de mi boca sirva para advertir a otros. No me interesa si me llaman exagerado, fanático o loco. Prefiero que me juzguen aquí en la tierra antes que escuchar en la eternidad aquellas palabras que tanto temo: nunca te conocí, apártate de mí. Y mientras escribo estas últimas líneas, siento lo profundo de mi ser que todavía tengo mucho que aprender. Porque la humildad no se alcanza una vez y ya. La humildad se practica cada día, como un pan que se amasa en oración, en lágrimas y en rendición. Después de reconocer que la humildad debía practicarse cada día, empecé a ver mi vida como una larga escuela de aprendizaje, donde el maestro era Cristo mismo y la materia principal era la rendición absoluta. Cada día que despertaba se convertía en una nueva oportunidad para examinar mi corazón, para preguntarme si realmente estaba viviendo bajo la gracia, o si poco a poco ese veneno del orgullo volvía a infiltrarse disfrazado de buenas intenciones. Recuerdo una mañana en particular, mientras caminaba por la orilla del mar, ese mismo mar que tantas veces había sido mi refugio, mi escape. Levanté los ojos al horizonte y oré con sencillez: Señor, muéstrame cómo mantenerme humilde. No permitas que vuelva a caer en la trampa de creer que soy suficiente. Y de pronto, el recuerdo de la tormenta volvió a mi mente, pero esta vez no como un trauma, sino como una enseñanza viva. Comprendí que así como las olas habían destrozado mi barco, también las pruebas eran necesarias para destrozar las falsas seguridades en mi vida. Sin tormentas, yo nunca habría descubierto mi verdadero estado espiritual. Sin el dolor, jamás habría buscado la verdad con desesperación. Ese pensamiento me estremeció. ¿Cuántos cristianos hoy en día huyen de las tormentas, pidiéndole a Dios que les quite las pruebas,
cuando en realidad esas pruebas son la única manera en que sus ojos pueden ser abiertos? Me di cuenta de que el sufrimiento, lejos de ser un castigo, había sido la mayor misericordia que Dios me concedió. Porque en mi orgullo, yo jamás habría buscado un cambio. Pero en medio del mar embravecido, cuando me vi sin fuerzas, entonces supe que solo Cristo podía sostenerme. Comencé a compartir esta revelación en voz alta, y no fueron pocos los que se incomodaron. Algunos me decían: Martín, no seas tan duro, Dios es amor, no deberíamos vivir con tanto temor. Pero yo sabía que esas palabras eran las mismas que yo había usado durante toda mi vida para justificarme. Y comprendí que muchos, quizás la mayoría, preferían una fe cómoda antes que una verdad incómoda. Y allí entendí por qué Jesús dijo que el camino de la salvación es angosto, y pocos son los que lo encuentran. En mis oraciones empecé a pedirle a Dios no solo por mí, sino por todos aquellos que estaban atrapados en esa ilusión. Veía a mis hermanos y hermanas en la iglesia cantar con entusiasmo, levantar sus manos con fervor, y aún así percibía en muchos de ellos el mismo espíritu que a mí casi me condena. Esa certeza tranquila de que ya todo está bien solo porque pertenecen a una congregación, porque cumplen con ciertos ritos religiosos. Y mi corazón ardía de dolor, porque sé que el orgullo espiritual no hace ruido, no escandaliza, no deja huellas visibles. Es como un cáncer silencioso que se alimenta de la autosuficiencia hasta que consume toda la vida del alma. Un día, mientras meditaba en silencio, me vino a la mente una imagen poderosa. Vi a miles de cristianos caminando por un camino ancho, cantando alabanzas, leyendo sus Biblias, convencidos de que iban rumbo al cielo. Pero al final de ese camino había un precipicio, y uno tras otro iban cayendo sin siquiera darse cuenta. Esa visión me quebrantó profundamente. Lloré como nunca antes, porque entendí que ese era el destino de muchos que confían en sí mismos en lugar de depender de Cristo día tras día. Fue entonces cuando me levanté con una determinación nueva. Si Dios me había permitido llegar a mis 68 años y me había dado la oportunidad de ver esta verdad, yo no podía quedármela para mí. Aunque algunos me llamaran alarmista, aunque otros me rechazaran, aunque incluso me cerraran las puertas de ciertas iglesias, yo debía proclamarlo. Porque, ¿de qué sirve callar para agradar a los hombres si al final sus almas se pierden para siempre? Así comenzó una nueva etapa en mi vida. Cada conversación, cada reunión familiar, cada visita a un vecino se convirtió en una oportunidad para hablar de la urgencia del arrepentimiento verdadero. Y créeme, no todos lo recibieron con agrado. Algunos me dijeron que me había vuelto fanático en mi vejez, que estaba exagerando, que necesitaba disfrutar mi jubilación en paz. Pero yo no podía callar, porque sabía que el silencio también era una forma de complicidad. Si veía a alguien caminar hacia un abismo y no decía nada, ¿cómo podría decir que los amaba realmente? Con el tiempo, Dios me mostró algo aún más profundo, que el orgullo espiritual no solo se esconde en la falsa seguridad, también puede disfrazarse en el servicio, en la predicación, en la apariencia de humildad. ¡Qué terrible verdad! Porque incluso al hablar contra el orgullo, uno puede empezar a sentirse especial, distinto, superior a los demás. Y allí comprendí que la batalla no terminará mientras respire, que cada día deberé caer de rodillas y decir: Señor, sin ti no soy nada, sin tu gracia no puedo dar un paso, sin tu espíritu no puedo resistir. Hoy, mientras miro hacia atrás en mi vida, me doy cuenta de que mi mayor error no fue haber cometido pecados visibles, sino haber confiado en mi justicia propia. Ese fue el pecado que casi me aparta de Dios para siempre. Y por eso quiero advertir a todo el que me escuche: no te confíes en tus obras, no te confíes en tu religión, no te confíes en tu pasado. El único camino es una rendición constante, un corazón quebrantado que reconoce cada día su necesidad de Cristo. Y así vivo ahora, no como un hombre perfecto, sino como un hombre rescatado, consciente de que el orgullo espiritual es un enemigo que me acompañará hasta el último día, pero confiado en que la gracia de Jesús es más grande, más fuerte y más poderosa que cualquier pecado.